La masacre de Béziers, el eco del horror de la cruzada albigense. 13 de julio de 1209. Francia. En lo profundo de la región del Languedoc, a orillas del río Or, se alza la ciudad de Béziers. Una ciudad fortificada, orgullosa, antigua. Fundada en tiempos prerromanos, Béziers es testigo de siglos de historia, y para el siglo XIII, sus calles rebosan de vida. Sin embargo, ese vibrante corazón urbano está marcado por profundas tensiones. Béziers alberga tanto cátaros como católicos, dos comunidades que coexisten bajo una tensa calma. Aún así, nadie en la ciudad esperaba lo que estaba a punto de suceder. El 22 de julio de 1209, la historia de Béziers se teñiría de rojo. Una masacre, uno de los episodios más oscuros y terribles de la cruzada albigense, estaba por comenzar. La cruzada albigense fue convocada por el Papa Inocencio III para erradicar la herejía cátara que se había extendido en el sur de Francia. Los cátaros, conocidos como buenos hombres, seguían una doctrina dualista que contradecía los dogmas de la Iglesia católica, y su creciente influencia ponía en peligro la hegemonía de Roma. Para la Iglesia, la amenaza era clara y debía ser eliminada, sin importar los métodos. El ejército cruzado, compuesto por nobles del norte de Francia, clérigos y soldados de fortuna, avanzaba implacable hacia el sur con un único objetivo: aniquilar a los herejes. Béziers, pese a ser una ciudad que albergaba tanto a católicos como a cátaros, fue uno de los primeros objetivos. La llegada del terror. El ejército cruzado, encabezado por el legado papal Arnaud d'Amalric, llegó a las puertas de la ciudad de Béziers. Los habitantes, conscientes de la magnitud del enemigo que los acechaba, enfrentaban una decisión imposible. Se les exigía entregar a los cátaros dentro de los muros o enfrentar la ira de las tropas. Pero la lealtad al vizconde de Trencabel, defensor de los cátaros, y un orgullo ancestral hicieron que los habitantes de Béziers decidieran resistir. La ciudad se preparó para defenderse, pero nada los habría podido preparar para lo que estaba por venir. El 22 de julio de 1209, al alba, las tropas cruzadas comenzaron su avance. Al principio, parecía que los defensores de la ciudad podrían contenerlos. Las campanas sonaban frenéticamente, alertando a los ciudadanos del ataque inminente. Pero pronto, la resistencia se rompió. Las puertas de Béziers fueron derribadas, y el terror comenzó a propagarse. Lo que siguió fue una avalancha de violencia pura, desenfrenada. Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Cuando los cruzados preguntaron cómo distinguir entre los cátaros herejes y los católicos fieles, Arnaud d'Amalric pronunció estas palabras que quedarían grabadas en la historia como un símbolo del fanatismo religioso en su estado más brutal. Para Amalric, no importaba quiénes fueran, si eran hombres, mujeres, niños, cátaros o católicos, la única verdad era la destrucción total. Las palabras de Amalric desataron una masacre sin precedentes. Los cruzados entraron en la ciudad como una tormenta de acero y fuego. Los ciudadanos, sorprendidos por la ferocidad del ataque, corrieron en todas direcciones buscando refugio. Algunos intentaron escapar por las murallas, pero fueron rápidamente alcanzados y abatidos. En las calles, los gritos de terror se mezclaban con el sonido de las espadas, las hachas y las antorchas encendidas. No se hizo ninguna distinción, no hubo clemencia. Familias enteras fueron aniquiladas, sin importar su fe o su inocencia. La tragedia en la iglesia de la Magdalena. Una de las escenas más crueles y trágicas ocurrió en la iglesia de la Magdalena. Más de 1000 personas, buscando desesperadamente la protección divina, se refugiaron dentro de sus muros. Hombres, mujeres, niños y ancianos se apiñaron en el interior de la iglesia, rezando por sus vidas. Sin embargo, la iglesia no ofreció el santuario que esperaban. Las puertas fueron derribadas y los cruzados entraron con una furia incontrolable. La iglesia, que había sido un lugar de paz y oración, se convirtió en un matadero. Las paredes, cubiertas de imágenes sagradas, fueron testigos de la brutalidad humana. No hubo sobrevivientes. El ejército no se detuvo allí. No era suficiente derramar la sangre de los ciudadanos. Béziers, en su totalidad, debía ser destruida. Las llamas comenzaron a devorar la ciudad. Los edificios, los hogares, los mercados, todo fue consumido por el fuego. El cielo, oscuro por el humo, se llenó del olor a carne quemada y madera carbonizada. Béziers, que había sido una ciudad llena de vida, se convirtió en una tumba.
El número exacto de muertos sigue siendo un misterio, pero se habla de hasta 20.000 almas, una cifra aterradora para una ciudad de ese tamaño en esa época. El silencio después del horror. Cuando finalmente el ejército cruzado se retiró, todo lo que quedaba de Béziers era cenizas. Los pocos que lograron sobrevivir, heridos y traumatizados, vagaron entre los escombros en busca de algún vestigio de sus antiguas vidas. Pero Béziers nunca volvería a ser lo que fue. La masacre dejó una cicatriz indeleble, no solo en el sur de Francia, sino en la conciencia colectiva de Europa. Los ecos de ese día resuenan incluso siglos después. Reflexión final. La masacre de Béziers nos obliga a mirar de frente las sombras más oscuras de la naturaleza humana. Fue un evento que desnudó las consecuencias del fanatismo, del odio y de la intolerancia llevados al extremo. La orden "matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos" es un recordatorio aterrador de cómo la religión, que debería ser fuente de compasión y entendimiento, puede ser pervertida para justificar los actos más horrendos. La lección de Béziers no es simplemente sobre la brutalidad de una masacre, sino sobre el peligro que representa cualquier ideología, religiosa o política, que busque imponerse a través de la violencia. Cuando la fe se convierte en una excusa para destruir, cuando la diferencia es motivo suficiente para matar, lo que queda es un vacío moral, una sombra que oscurece lo mejor de la humanidad. Hoy, Béziers es una ciudad reconstruida, pero su historia no puede ser olvidada. La sangre derramada en sus calles debe servir como advertencia. Cada piedra de sus muros y cada rincón de sus calles nos recuerdan que, sin tolerancia y comprensión, estamos siempre a un paso de repetir los errores más terribles del pasado. Las voces de aquellos que murieron aquel día, aunque silenciadas por las llamas, todavía nos hablan desde el pasado, advirtiéndonos de los peligros de la intolerancia.